gracias. ¿Se oye y se escucha bien? Sí, perfecto. ¿Tú me ves bien? ¿Escuchas bien? Perfecto, también. Muy bien, pues les estaba platicando que hoy te tenemos como invitado. Entonces vamos a tener una plática diferente a lo que por lo general suelo manejar debido a tu perfil, cosa que se me hace muy interesante, muy padre poder platicar desde diferentes perspectivas, ¿no? Seguramente para mí también va a ser completamente nuevo. Muy bien, pues Max, me encantaría que primero te presentes, que te conozcan tu trayectoria también para que entiendan tu punto de vista. Con mucho gusto. Pues mira, soy abogado del ITAM, politólogo de la London School of Economics. Durante 12 años fui servidor público. Los últimos 7 años de mi servicio público fueron en temas de combate a la corrupción. Estuve en la Secretaría de la Función Pública y varias áreas de estas muy rudas, de temas muy complejos. Saliendo de ahí, me convertí en asesor de Naciones Unidas en temas de combate a la corrupción. La sede que está en Viena, soy asesor de ellos en temas de combate a la corrupción y contrataciones públicas. Y desde entonces tengo ahí un par de cursos y doy clases en la maestría de Viena. Llevo más de 20 años dando clases en el ITAM. Y pues nada, ahora soy presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex y digamos, convencido de que el país puede ser mejor. Entonces tengo muchos años dedicado a tratar de educar a la gente sobre lo que pasa en el país y generar, digamos, una masa crítica de ciudadanos mucho más activa, ¿no? Que haga de esta una democracia más real, más activa, más completa. Entonces, básicamente eso soy. Perfecto, pues para los que no habían tenido oportunidad de escuchar a Max, los invito también a seguirlo y que estén viendo lo que está subiendo, porque justo compartes contenido muy interesante y muy amable acerca de estos temas, o sea, fácil de entender, que creo que luego ahí nos perdemos mucho, como que no nos metemos a temas de política o de corrupción porque no lo entendemos, ¿no? Y tú Así es. justo lo que haces es como este enlace fácil para quien a lo mejor no está muy metido en esos temas. Tuve un entrenamiento muy interesante porque después de ser servidor público muchos años y hacer presentaciones horribles, estas en PowerPoint llenas de cosas y letras que nadie entendía, y explicar mil cosas y hablar de los artículos de la ley y bla, bla, acabé de director anticorrupción en el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Los últimos 3 años de mi vida fueron ahí. Y fue muy curioso porque yo era el viejito del lugar, ¿no? Eran puros millennials y yo era el viejito del lugar y éramos dos abogados de 35 personas. Y entonces, cuando les empecé a hacer algunas presentaciones, se me quedaban viendo con cara de, eso no lo entiende nadie, eso no comunica nada, eso no genera nada, eso no nos mueve a nada. Y entonces ahí me tuve que entrenar a tratar de hablar no solo con generaciones diferentes, sino con gente que no era servidor público y gente que estaba en otras cosas, pero que necesitaba entender temas complejos, ¿no? Entonces digamos que fue un entrenamiento muy padre el estar con generaciones diferentes, chavos muy metidos en temas de comunicación, en temas de diseño, en temas de inteligencia social, etcétera. Y pues poco a poco me fui entrenando, pero digamos, el mejor entrenamiento es estar metido en redes sociales, dando lata y viendo qué funciona y qué no. Sí, luego vamos aprendiendo como de forma intuitiva, ¿no? Así Sobre es. todo en las redes. Ahora sí que luego hay ciertos temas que no se mueven mucho en redes. Entonces, cuando eres precursor en esos temas, pues tienes que inventar. No te toca de otra. Sin duda, ahorita estoy inventando cosas en la pandemia, ¿no? De pronto, antes de que empezara este rollo de la pandemia, iba a presentar, se me juntaron ahí un par de libros que escribí, iba a hacer, digamos, de estas presentaciones con mucha gente, conferencias ya contratadas y todo esto, y de repente nos encierran en la casa y tuve que, pues, ponerme a reinventarme, ¿no? Entonces me puse a hacer clases de derecho en YouTube, que pues, yo pensé que iba a tener a 20 alumnos, y en 3 meses son 7,500 suscriptores tomando clases de derecho y de corrupción y de otras cosas, ¿no? Y pues ahorita estoy tratando de hacer cosas nuevas, unos carteles para comunicar ideas fácil y que las puedan llevar a diferentes redes sociales, con esta idea, o sea, con la idea de que
estamos en el momento que estamos por un mal gobierno, pero también porque hemos sido una mala sociedad. O sea, hemos sido ciudadanos muy flojos, muy dormidos, muy poco activos y sobre todo muy ignorantes de la situación. Mi gran misión es esa, mi causa es esa, educar a la gente, tratar de ayudarles a abrir los ojos, entender cómo funcionan las cosas complejas y sobre todo cómo los afectan directamente a ellos. Me encanta. Oye, Max, pues vamos entrando directo al tema. Primero me encantaría, desde tu punto de vista, si nos puedes compartir, ¿cómo has observado los cambios que precisamente han sucedido a partir de que se declara una pandemia a nivel colectivo, a nivel social? ¿Qué es lo que has observado, de qué te has dado cuenta o qué te ha llamado la atención de todo lo que está sucediendo? Mira, me llamó mucho la atención una cosa que un amigo describe como el síndrome de los 40 días, ¿no? O el síndrome de las 4 semanas, así le dice. Y es un poco esta idea de repente el gobierno mexicano, pero derivado también de otras cosas que vimos en otros países, el aviso parecía, son 4 semanas, se van a encerrar 4 semanas y después cada quien va a seguir su vida normal, ¿no? Y cada que ha habido, digamos, una ampliación, se nos regresa este síndrome de las 4 semanas y todos pensamos que una vez que acaben estas nuevas 4, ahora sí vamos a salir al mundo, ¿no? Y entonces parecería que todo se congeló y yo he visto, digamos, como 3 tipos de personas, las que se congelaron y están como de vacaciones en su casa, medio agarrándose de su chamba antigua o de su chamba de siempre vía reuniones de Zoom y otras cosas. Gente que de plano se está reinventando por completa y está tratando de hacer cosas, y gente que está desesperada, que ya quiere salir, que ya quiere moverse, que ya quiere hacer una serie de cosas, pensando que el mundo sigue siendo el mismo de antes. Nadie sabemos cómo está la cosa allá afuera, no hemos evaluado todavía el impacto en la economía, en la sociedad, pero lo que sí es un hecho es que es muy diferente el mundo al que vamos a salir, ¿no? Y entonces yo lo que he visto es eso, como una dinámica de 3 tipos de personas, ¿no? Los que ya quieren salir corriendo, los que han tratado de reinventarse y aprovechar este encierro para verse hacia adentro y buscar cosas nuevas, y los que de plano siguen creyendo que esto es nada más 4 semanas, ¿no? Y vamos a salir a lo de siempre. Más o menos algo así he visto yo. Sí, está muy interesante porque justo, digo, yo también observé cuando cuando sucede este cambio en donde, digamos, ya veníamos caminando por el mismo caminito, de repente es como, a ver, no, detente, tienes que hacer algo diferente, pero los mismos gobiernos, países, individuos, no tenemos idea de qué es esto diferente, entonces es un poco como improvisar. Y sí, siento que caemos justo dentro de esas 3 categorías en la improvisación. Hay quienes esto los empuja, los empodera a hacer cosas diferentes. Hay quienes hacen lo mismo, como estás diciendo, y hay quienes están completamente como en una parálisis, ¿no? En una pausa de no entender qué hacer con este cambio o con esta transición, porque tampoco siento que quede claro hacia dónde va la cosa. No sé si estés de acuerdo que yo lo siento como una etapa de transición, que todavía no acabamos de salir por completo. Y el tema es una transición hacia qué, ¿no? Yo he tenido ahí discusiones con gente muy interesante. Yo quiero tener la esperanza de que estamos en una transición hacia romper moldes y cosas que ya vimos que no funcionan. Digamos, creo que ha sido muy evidente para todos cosas como el abuso que hemos hecho de la abundancia, ¿no? Y del gasto o sea, de pronto creo que todos nos dimos cuenta que podemos vivir con mucho menos de lo que vivíamos, ¿no? Con menos ropa, con menos cosas, con menos viajes, con menos movimiento. Entonces yo creo que eso a mí me da esperanza de que eso vaya a generar, digamos, una especie de movimiento hacia un nuevo modelo económico entre todos, un nuevo modelo social en el que podemos convivir de maneras diferentes, etcétera. Pero no tengo idea, es decir, yo tengo la esperanza de que modelos viejos caducos se vayan a romper y estemos en el proceso de inventar unos nuevos. Pero tengo varios amigos y amigas que me dicen, no hombre, eso no va a suceder.
O sea, nada más es una crisis más, vamos a salir todos igual de egoístas que siempre, igual de acelerados que siempre, etcétera. Yo tengo la esperanza de que no. O sea, yo tengo la esperanza de que este grupo de en medio, de los que tratamos de utilizar este encierro como una pausa para vernos hacia adentro, para convivir más con la familia, para mí yo me di cuenta de una cosa muy dramática para mí, que es que yo no había parado en 20 años. O sea, yo llevaba 20 años trabajando y no había hecho nunca una pausa, ¿no? Una pausa de a de veras. O sea, había tenido muchas vacaciones y habían sido increíbles mis vacaciones, pero nunca había hecho una pausa de verdad, de frenar y decir, a ver, ¿qué demonios está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Yo tengo la esperanza de que mucha gente haya sentido esa pausa, se haya revaluado y haya visto, y por lo menos seamos los que salimos a tratar de cambiar cosas y romper modelos que ya se vieron absolutamente obsoletos. Sí, y justo estoy viendo ahí en los comentarios que ponen esta parte de que tanto, bueno, en especial los gobiernos están comunicando cosas muy confusas o incluso contradictorias. ¿Tú crees que podría haber un mejor manejo de la información o es parte de? No, yo creo que una de las cosas que se evidenció como caducas es la forma en la que hacemos democracia, ¿no? O sea, quedó como muy evidente para todo mundo que cuando necesitábamos, no solo en México, en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo, cuando necesitábamos que nuestro gobierno democrático rindiera cuentas de todo lo que hace, cómo hace, o sea, que hiciera el sacrificio de tomar decisiones duras que implicaban mala imagen, que implicaban enojo de la gente, etcétera, pero que las tomara por nuestra salud, por nuestra vida, por la economía. Muchos gobiernos prefirieron su imagen, prefirieron seguir administrando las cosas, que en momentos, déjame ponerlo así, en momentos normales de no crisis, de no pandemia, medio se pueden salir con la suya. Medio nos mienten, medio nos rinden cuentas, medio nos dicen algunas cosas y nosotros hacemos como que les creemos y hacemos como que los escuchamos, ¿no? En momentos de no crisis, ahí la llevábamos con ese esquema. En un momento de crisis en el que la salud y la vida de la gente está en peligro, ya no funciona un modelo en el que te dicen las cosas a medias, en el que se hace evidente que prefieren guardar el número de muertos y contagiados para proteger una imagen y generar un discurso político que pueda decir después, lo hicimos muy bien, domamos la pandemia, aplanamos la curva. Es decir, es muy evidente y muy obvio que se privilegia el discurso político sobre la vida y la salud de la gente. Es muy evidente para prácticamente todo mundo. Y eso creo que debe ser una muy buena sacudida hacia adelante para cómo le hacemos para generar un modelo de gobierno en el que tú y yo y los que nos están viendo y escuchando tengan mucho más injerencia y mucho más que decir respecto de qué decisiones se toman, cómo se gasta nuestro dinero, qué nos informan, con qué oportunidad, con qué veracidad, con qué transparencia. Creo que es una sacudida muy importante para todos, ¿no? Ahora, en la política en general se maneja mucho, o se ha manejado tradicionalmente mucho esta parte de solo decir, o solo decir cierta parte de la verdad, ¿no? Ocultas lo que no te funciona o no quieres que el público lo sepa. ¿Tú sientes que este modelo de política debería de cambiar? Es decir, ¿debería de ser más abierto o hacia dónde tendríamos que movernos para poder generar otra forma? No solo siento que debería, yo creo que los políticos del mundo que van a ganar mucho en este lapso de la pandemia son los que fueron brutalmente honestos, los que asumieron los costos, ¿no? Hay políticos muy importantes en el mundo. La primer ministra de Nueva Zelanda, por ejemplo, ha sido una mujer abierta, transparente, directa, que ha hablado directo con la gente, que en lugar de estar preocupada por su imagen política, está ocupada todo el día informando, haciendo política, etcétera. Y entonces yo sí creo que esta sacudida va a generar una exigencia diferente de parte de la gente de qué tipo de políticos queremos. Yo sí creo que va a haber
una exigencia hacia políticos más abiertos y transparentes. O sea, creo que el radar del bullshit lo vamos a ver desarrollado muy bien en este momento. Quedaron muy encuerados los políticos mentirosos, ¿no? Porque es muy difícil esconder las cosas que están pasando y las que apenas van a pasar, ¿no? Es decir, el desastre económico que se viene, social, apenas lo vamos a empezar a vivir. Y, digamos, es evidente, lo han documentado organismos internacionales, medios internacionales y demás. En México nos han mentido acerca de los muertos y los contagiados. Digamos, eso no lo digo yo, no es una opinión, es evidente, ¿no? Y está documentado. Un día vamos a poder hacer la cuenta. O sea, un día que salgamos a la calle, reporteros, organismos nacionales, internacionales van a poder hacer la cuenta y va a ser muy feo y muy dramático el desprestigio de quien mintió, ¿no? Y yo espero, ahí sí no sé si va a pasar o no, pero yo espero que esto provoque que la sociedad empiece a exigir un nuevo modelo de líder político, ¿no? Uno que vea de frente. Mira, una de las cosas que yo he dicho en muchas conferencias es: nadie exige perfección. No queremos líderes perfectos. Queremos líderes responsables. O sea, líderes que tengan la capacidad de decir: yo cometí el error, yo tomé esta mala decisión, aquí está mi cargo. El primer ministro de Suecia, por ejemplo, salió abiertamente a decir: cometí el error yo de manejar mal la pandemia. Fui yo tomé la decisión. Yo no sé qué le va a pasar a ese señor, pero es absolutamente diferente a lo que hemos visto en nuestro continente de Estados Unidos para abajo, sin contar Canadá, porque Trudeau es otra cosa, pero de Estados Unidos para abajo, prácticamente todos los líderes de América Latina y Estados Unidos lo que han hecho es buscar pretextos, encontrar culpables, salidas, imágenes distintas, un discurso que los privilegia primero a ellos y después al ciudadano, y yo creo que lo van a pagar. O sea, yo creo que va a haber un costo importante en eso. Ahora, nosotros como individuos también estamos, digo, no voy a decir que en todas las sociedades, pero por lo menos en México, estamos muy acostumbrados como a esta parte paternalista, ¿no? En donde tendemos mucho a culpar, o sea, cada vez que sucede algo mal, él tiene la culpa. Y rara vez nos volteamos a ver a nosotros mismos y tomamos responsabilidad. Entonces, otra parte, además de los cambios en los esquemas de gobierno, también tendría que ser el cambio de los ciudadanos y cómo se involucran. ¿Estarás de acuerdo? Absolutamente. O sea, digamos, parte de mi misión en este momento de educar a la sociedad empieza por la responsabilidad personal, ¿no? Es decir, primero te tienes que hacer, si quieres un día exigir un mejor gobierno, una mejor democracia, tienes que ser mejor ciudadano. Tienes que saber cómo funciona este país, cómo funcionan las leyes, cuáles son tus obligaciones y las del gobierno. Tienes que informarte en fuentes adecuadas, tienes que aprender a no leer mentiras y no difundir mentiras, tienes que aprender muchas cosas como ciudadano para después poder exigir cosas concretas. Tengo un curso ya listo que estábamos a punto de lanzar con Cici Cancino en este movimiento que tiene de Mothers, que era un curso justo para generar un criterio político propio. Era un curso para mujeres, queríamos convocar a 100 mujeres en un lugar para dar una metodología propuesta por mí para generarse un criterio político, para que cada quien tuviera la responsabilidad de buscar buena información, de leer cosas importantes y de hacerse las preguntas adecuadas para saber, yo, mexicana, ¿qué quiero en educación? ¿Qué quiero en seguridad? ¿Qué quiero en salud? ¿Qué quiero en medio ambiente? ¿Qué quiero en política exterior? Que parecen temas muy sofisticados, pero si no tenemos los ciudadanos un criterio político propio, no tenemos cómo exigirlo de un gobernante, ¿no? Entonces, ahí están listos estos dos cursos para cuando acabe la pandemia, porque sí quiero que el año que entra, que hay elecciones en México, sean las elecciones del ciudadano informado, del ciudadano responsable, que asume que parte de la desgracia de este país es nosotros. Eso además de
a cierto sector socioeconómico que tenemos muchos privilegios, tenemos parte de responsabilidad por haber olvidado a tanta gente, ¿no? Es decir, se nos olvidó la mitad del país, se nos olvidaron personas de sectores socioeconómicos que no tienen que llevarse a la boca todos los días. O sea, nos empezamos a acomodar en ciertas ciudades y en ciertos lugares y nos empezamos a encerrar y a cerrar los ojos a realidades que hoy son muy evidentes, ¿no? Y esa gente está muy enojada y esa gente está muy frustrada. Y los grupos políticos se han dedicado a decirle a esa gente, esos que sí tienen son los que hacen que tú no tengas. Y eso es muy peligroso, eso es un discurso muy feo y muy peligroso porque genera una división social muy grande. Y somos responsables, ¿eh? Porque sí se nos olvidaron, sí los dejamos de ver, sí los dejamos de ver a los ojos y sí dejamos de ser responsables de si nosotros tenemos más, tenemos la responsabilidad de servirlos a ellos, ¿no? Uh-huh. Sí, y además, ¿sabes qué? Creo que ahí también entra otro tema en esta parte en donde, digo, por ejemplo, yo a veces me restrinjo de hablar de política porque siento que voy a generar un conflicto con la persona que tengo enfrente, ¿no? Entonces es como, no, es que tú eres, tú estás en contra de al que yo le voy, ¿no? Entonces mejor ni hablemos del tema. ¿Cómo podemos empezar a generar verdaderos diálogos entre nosotros para que no surja esto de los bandos, ¿no? Donde tú le vas a tal y yo le voy a tal, entonces no estamos de acuerdo y jamás vamos a estar de acuerdo. ¿Qué tendría que suceder? Estamos atrapados en esa trampa que dices que parecería que hablar de política es hablar de dos partes, a favor o en contra, ¿no? Y es una trampa provocada también por la clase política. En unos días voy a publicar una cosa que se llaman las 100 ideas que sí van a cambiar a México, un libro digital que va a tener una sección, que lo hice junto con 11 especialistas en diferentes temas. Son 100 ideas, 100 temas, 100 ideas de 20 temas diferentes, porque lo que nos saca de esa trampa es empezar a hablar de temas concretos. Hablemos de la educación. Oye, es que estoy a favor de lo que propone el presidente. No. Hablemos tú y yo de qué queremos en educación. Es que el presidente, no, olvídate del presidente, olvídate de los partidos. Tú, ciudadano, y yo, ¿qué queremos en educación? ¿Qué queremos tú y yo en seguridad? ¿Qué queremos tú y yo en salud? ¿Qué queremos tú y yo con nuestra lana que se llevan a un presupuesto? Son 20 temas, 100 ideas para empezar a cambiar la conversación. Porque justo cuando la gente te dice, yo no hablo de política, a mí no me gusta la política, se refiere a esta parte solo puedo estar a favor o en contra y solo en referencia al grupo en el poder. Es una forma muy chafa de hablar de política, porque los ciudadanos tenemos que ser políticos, tenemos que hacer política. Y la mejor manera de hacer política es tener un criterio sobre los temas que nos impactan todos los días, que nos duelen todos los días. Y entonces no tengo que hacer política electoral, ni política partidista, ni tengo que estar a favor o en contra de nadie en concreto. Tengo que tener, eso sí, un criterio acerca de temas específicos, porque esos son los que quiero exigirle a quien sea que llegue al poder. Al que sea, le quiero exigir esto en educación. Al que sea, le quiero exigir que yo pueda vivir en paz y seguro en mi calle. Al que sea que llegue, le quiero exigir que haya un sistema de salud que nos pueda atender bien a todos. Al que sea, le quiero exigir que los niños que no tienen recursos vayan a buenas escuelas, con buenos equipos, con buenos maestros. Yo creo que en ese momento nos salimos de la trampa de pelearnos entre a favor o en contra y empezamos a generar diálogos entre ciudadanos mucho más ricos, ¿no? Sí, eso está muy interesante. Y además, como que también nos abre la perspectiva de que, no sé, por ejemplo, que yo me dedico al yoga, ¿no? Entonces mi mundo y mi comunidad es la del yoga. Sin embargo, también somos como una red y somos parte de muchas cosas. Entonces, yo no diría que nos volvamos todólogos en el sentido de tienes que saber de todo,
pero sí escoger ciertos temas que te interesen mucho, en los que sí puedas como indagar más o profundizar, ¿no? Y dejar esta parte de a mí no me toca, o eso le toca al que está en el poder, ¿no? Y empezar justo lo que dijimos antes, a tomar más responsabilidad sobre el país en el que vivimos, porque al final somos individuos, pero también somos un colectivo. Entonces ahí es donde entra esta interacción interesante de cómo interactuamos con el país que nos rodea, con la ciudad que nos rodea, ¿no? Hay un cuate que se llama David Brooks, acabo de oír un podcast de él, acaba de escribir un libro que se llama The Second Mountain, y es un cuate que a los 40 y tantos le entró la crisis de la media edad, como a los que tenemos esa edad, y encontró que en la segunda montaña que hace un ser humano, lo que quieres es contribuir de alguna manera a tu entorno, a tu sociedad, etc. Y tiene una teoría muy padre que la está llevando a la práctica, que es, empieza por tu calle, ¿no? Que la política nueva, la política que tenemos que empezar a vivir todos los ciudadanos, no es ir al Congreso a hablar de las leyes con diputados, no, empieza por tu calle, empieza a organizarte con tus vecinos para que tengas una calle segura, una calle limpia, una calle en paz, donde todo el mundo convive, se ayuda, etcétera. Y lo que dice él es, si todos los ciudadanos de megalópolis tan complejas como las que vivimos nosotros en México, empezáramos cada quien por su calle y empezáramos a hacer comunidades bien armadas, bien organizadas en las diferentes calles, cada una de esas células empieza a recomponer la cara de las ciudades. Eso es hacer política, ¿no? Es decir, yo y mis vecinos nos organizamos para mejorar oye, que necesitamos mejor alumbrado. Entre todos vamos con la autoridad y le pedimos mejor alumbrado. Eso es hacer política. Que vinieron a asaltar 2 personas hace poquito, entre todos vamos a la autoridad, denunciamos, decimos, y queremos cámaras nuevas y queremos un policía en la esquina. Eso es hacer política. Estar permanentemente en la responsabilidad de hacer algo por lo menos por el entorno cercano, ¿no? Sí, y también ahí hay un tema, yo diría hasta energético, acerca de esta parte de saber dar y saber recibir. Porque luego nada más nos clavamos como en un solo carril, ¿no? Entonces yo doy, o yo solo recibo, recibo, recibo. Y ahí es cuando dejamos de generar como un constante flujo entre nosotros y con nuestro alrededor. Y ahora, cambiando de tema, me gustaría regresar a esta parte de los esquemas que se han caído o ya se derrumbaron o se están derrumbando en base a lo que está sucediendo. ¿Qué has observado que son esquemas que ya no funcionan o que ya tendríamos que tirar para poder proseguir a lo nuevo, a lo que viene? Mira, creo que una de las cosas que para mí han sido más fascinantes de este momento es el tema de la acumulación, ¿no? O sea, uno de los esquemas que creo que se van a romper así como bomba va a ser el modelo capitalista de acumulación, ¿no? De comprar, acumular, algo nuevo. De pronto todos nos dimos cuenta que podemos vivir con mucho menos, que podemos ser mucho más eficaces si no tenemos tantas cosas. De pronto la pandemia nos encerró en nuestras casas y las cosas se estorbaban, ¿no? Es decir, lo extra, lo que estaba acumulado empieza a estorbar porque te empieza a quitar espacio. Pero también creo que las grandes empresas, empezaron a darse cuenta de los miles de metros cuadrados que pagan de oficinas que no sirven para nada más que para que la gente haga hora nalga, ¿no? Porque la gente es igual de eficaz desde una casa, desde una computadora. Los miles de millones que se gastan en viajes para ir a una reunión, ¿no? Que contaminas, que generas una huella de carbono gigantesco solo para llegar a una reunión de 1 hora y decirnos lo mismo que nos podríamos decir en un Zoom. En fin, hay una serie de toda esta parte de la abundancia del capitalismo moderno y de la acumulación del capitalismo moderno, creo que se va a ver muy cuestionada, ¿no? Yo creo que la gente va a comprar menos de lo innecesario, va a comprar más de lo necesario y se va a dar cuenta. Una de las cosas que creo que es muy interesante para quienes viven en departamentos y en lugares no tan grandes es todo el tema de la basura, por ejemplo. O sea, cuando no vivías en tu departamento porque solo pasabas por ahí 8 horas para dormir,
todos los días, pues la basura alguien se la llevaba y se iba quién sabe a dónde, ¿no? Cuando de pronto estás ahí 24 horas, la basura se acumula y apesta, ¿no? Y entonces te empiezas a dar hasta cuenta de ese tipo de cosas. Creo que ese va a ser uno de los modelos que más brutalmente se van a romper. Pero el que yo más esperanza le tengo y el que es mi tema son los modelos políticos. Los modelos políticos de la mentira, la opacidad, las decisiones a medias, los engaños, etcétera. Yo creo que va a haber una mega crisis política saliendo de esta pandemia. O sea, cuando finalmente podamos hacer las cuentas, yo creo que vamos a estar en una situación parecida a una posguerra, ¿no? A como estaban después de una guerra. En la guerra no te puedes poner a hacer las cuentas, ¿no? Y vas ahí acumulando cosas terribles. Al final de la guerra, cuando empiezas a hacer la lista de todas las decisiones mal tomadas, de los muertos reales que hay, digo, cosas dramáticas como solo en la Ciudad de México el registro público está registrando 5 veces más muertos de los que normalmente se tienen en la Ciudad de México. Quiere decir que en un promedio de los últimos 5 años. Y entonces, algo está pasando que no nos están diciendo. Cuando nos enteremos, yo espero que haya una sacudida muy importante del modelo político y que los ciudadanos digamos, no, eso sí, eso es inaceptable. O sea, habíamos convivido con la corrupción durante décadas, habíamos convivido con la mentira durante décadas, pero este tipo de mentiras yo espero que sean absolutamente inaceptables para una sociedad más despierta. Ahora, se veía viendo en los últimos años en base a algunos líderes que fueron elegidos en diferentes países, no solo en México, que la población quiere cambios, quiere algo diferente, incluso buscando algo diferente es que se eligieron los líderes que se eligieron. Sin embargo, no precisamente es que esos líderes lo vayan a lograr, ¿no? Entonces, es como un panorama muy, muy extraño en donde eliges según al líder que va a generar el cambio, pero yo incluso siento que ese líder es como una transición para que pueda verdaderamente llegar el líder que sí va a generar ese tipo de cambios. Pero ahorita los líderes que están, yo diría, son líderes de transición, donde, como dices, todo se va a venir para abajo de alguna otra forma, entras como en algún tipo de crisis, justo para que pueda relucir algo nuevo, porque no sé si tú estés de acuerdo que sí es necesario cierta crisis para que puedan surgir cosas nuevas. Sin duda, yo creo que Trump es el espejo que Estados Unidos necesitaba para ver que todavía tenían muchos problemas muy graves, ¿no? Es decir, Estados Unidos había salido de los 90 y había entrado al nuevo siglo, al nuevo milenio, pensando que tenían resueltos todos los problemas sociales de su país. Y creo que Trump fue ese espejo terrible, este tipo fuera de sí, racista, misógino, que no tiene empacho en, en reconocer la corrupción de su familia, que tiene a su hija y a su yerno dentro de la Casa Blanca haciendo negocios multimillonarios. Es decir, Estados Unidos necesitaba un espejo tan brutal como este señor para darse cuenta que estaban muy lejos de ser esa gran democracia, ese beacon de libertades del mundo, etcétera. Y como dices, es entonces, yo espero que sean 4 años de transición, yo espero que solo sean 4 años de transición para algo diferente. Yo sé que mucha gente, que seguramente muchos de los que escuchan nos van a decir, todo va a seguir igual, hombre, todo va, y yo creo que no, yo sí creo que entre la pandemia y lo brutal que ha sido un régimen como el de Estados Unidos en este momento y lo brutal que ha sido el mexicano también, son espejos que necesitábamos para ver que nos faltaba mucho por hacer, que nos faltaba mucho trabajo todavía, que todo el tema de las libertades, la inclusión, todo el tema de la diversidad, nos estamos dando cuenta que no habíamos abrazado la diversidad como pensamos que la habíamos abrazado. Habíamos hecho un gran brinco en la generación de capítulos de derechos humanos en todo el mundo. Pero no, lo que creo que nos hemos dado cuenta es que esos capítulos de derechos humanos en diferentes regiones
no los habíamos convertido en una cultura de abrazar la diversidad como algo bueno, como algo que es lo rico de una sociedad. Y creo que para allá va el cambio, ¿no? Sí, justo el otro día platicaba con alguien acerca de este tema de la desigualdad o de las diferencias, en donde siento que, digo, en Estados Unidos pues se hace muy obvio con el tema de la piel, ¿no? Eres blanco y eres negro. Sin embargo, aquí en México siento que es un tema que se habla muy poco y es igual de grave que en Estados Unidos, el tema de desigualdad. Y justo creo que estamos en un buen momento, justo por la crisis que está sucediendo, para justo hablar de este tema, sacarlo a relucir y empezar a encontrar verdaderas soluciones a algo que teníamos así como debajo del tapete, así de que nadie lo vea, ¿no? No hablemos de este tema, porque tendemos mucho a hacer eso los mexicanos de alguna forma, ¿no? No hables del secreto, no hables de esto, se ve mal. Mira, yo en varias conferencias que me ha tocado estar en los últimos meses, siempre le pregunto a la gente, primero la desigualdad o primero la pobreza. Y la reacción normal es primero la desigualdad. Yo opino que primero la pobreza. O sea, el problema más grave que tenemos en este país es que hay 50, lo peor que va a pasar en esta pandemia es que vamos a acabar con 60, 65 millones de personas que están por debajo de la línea de pobreza, 20 de las cuales están por debajo de la línea de pobreza extrema, ¿no? ¿Por qué digo que primero es la pobreza? Porque lo que creo que necesitamos es primero generar los canales y las oportunidades para que esa gente salga de ese lugar, para después podernos ocupar de la desigualdad. Si empezamos por la desigualdad, empieza la tentación, sobre todo de políticos populistas, de equiparar hacia abajo. Y eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. O sea, no queremos que los que tienen mucho tengan menos para que todos tengan lo mismo. Lo que queremos es que todos vayan a, o sea, de que los que estaban olvidados empiecen a poder avanzar, tengan canales y caminos de avance. Los grandes países pobres de hace 40 años, que hoy son países ricos y desarrollados, no hicieron políticas para acabar con los ricos, hicieron políticas para darle caminos a la gente en situación de pobreza. Apostaron todo a la educación, apostaron todo a la infraestructura, apostaron todo a generación de derechos y autoridades encargadas de que se puedan ejercer todos los derechos. Y entonces el piso empezó a nivelarse, pero hacia arriba, ¿no? A mí cualquier teoría de nivelar hacia abajo me problema. Me genera mucho problema en términos, pues soy abogado y entonces me genera mucho problema el quítale a unos para que todos tengamos lo mismo. Eso me genera mucho ruido. Me gusta mucho más la idea de empezar a darles más oportunidades a todos los demás, ponerles buenas reglas a estos de acumulación, de explotación, de violación a derechos humanos, ponerles muy buenas reglas muy eficaces para los que están arriba no puedan nunca abusar de su posición, ni explotar, ni violar derechos. Eso muy bien. Pero a partir de ahí, el chiste es empezar a provocar que estos de acá alcancen de la mejor manera posible y de la manera más rápida posible. Por eso prefiero empezar hablando de la pobreza como el problema más importante y no de la desigualdad, porque si empezamos a hablar de la desigualdad, entonces nos metemos en esta bronca de cómo la provocamos. La manera más fácil de provocarla es como se está haciendo hoy en México. Vamos a quitarle a unos para darle a otros. Eso no le resuelve el problema a prácticamente nadie, ¿no? Y generas nuevos problemas, creo yo. Sí. Ahí ponen una pregunta muy interesante que es, ¿la pobreza es falta de oportunidades o es un estado mental? No, es falta de oportunidades. O sea, si en este país el apellido con el que naces y el lugar donde naces puede determinar el resto de tu vida. Y eso es brutal. Eso es justo con lo que hay que acabar. O sea, el hecho de que yo haya tenido la fortuna de nacer en la familia Kaiser en la Ciudad de México me dio una oportunidad completamente diferente que a millones de personas que nacieron a 500 metros o a 1 kilómetro en otra familia, en otro lugar, con otras oportunidades. El día que yo me inscribí, bueno, que mis padres me inscribieron al colegio alemán
y al niño de enfrente lo inscribieron en la primaria pública de la esquina, ese día nuestros destinos se separaron completamente. Y eso es lo que es muy injusto. Eso es lo que hay que acabar. Es decir, el chiste es que un día en este país, dónde naciste, qué color de piel tienes, cómo te apellidas, etcétera, no determine para nada el resto de tu vida. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos todos como sociedad, que todos puedan, donde nazcan, llegar a donde mejor les den sus posibilidades. Ya después serán las capacidades de cada quien, jugará la genética, jugará el contexto, jugarán muchas cosas, pero por lo menos que no sea el determinante más importante. Hoy lo es, ¿eh? O sea, hay todos los estudios económicos y sociales que dicen que el lugar donde naciste y el sector socioeconómico en el que naciste es el determinante más importante de hacia dónde te vas a mover en la vida. Y eso es lo más injusto que puede haber en una sociedad, ¿no? Y eso no es desigualdad, eso es pobreza, ¿no? O sea, lo que necesitamos es que esa gente no tenga que sufrir eso, que tengan las mejores posibilidades de destacar, ¿no? Sí, y bueno, ahí también puso Manuel que él está en desacuerdo, que él también opina que alguien que no nació con las oportunidades sí podría llegar a crecer teniendo otro estado mental. O sea, los dos se complementan de alguna forma, podríamos decir, aunque el otro tenga más importancia, la mentalidad, por supuesto que también influye, no sé si estarás de acuerdo. Mira, completamente, a ver, influye la capacidad, el apoyo familiar y el carácter de las personas, etcétera. Y sí hay muy buenos ejemplos de gente sin nada que llegó a ser algo increíble. Ahora, lo que a mí me preocupa mucho es que estos 20 millones de personas que hoy tenemos en México en situación de extrema pobreza, de entrada, por ejemplo, los niños que van a la escuela a los 3, de los 0 a los 3 años, que seguramente tú que te dedicas a esto del desarrollo humano lo sabrás, pues es la etapa más importante del desarrollo de un niño, ¿no? Y después, lo que sí, esos niños no tienen ni qué desayunar. Y entonces su cerebro no tiene ni siquiera cómo desarrollarse adecuadamente. Se van a la escuela con una tortilla y un tarro de café. Y ese niño no tiene la oportunidad, por más ganas que le echa la vida, no tiene la oportunidad de aprender lo mismo que yo, que cuando yo era chamaco, mi mamá me mandaba a la escuela con un licuado con 2 huevos y un plátano y calcetose, ¿no? Es decir, era una bomba espantosa, pero yo sí tenía cómo llegar a la escuela y aprovechar lo que me iban a enseñar. Millones de niños se iban a ir a la escuela, muchos con el estómago completamente vacío y por lo tanto con el cerebro sin nada de capacidad de aprender, e iban a estar todo el día muertos de hambre. Y ellos no tienen, o sea, por más ganas que le echen, perdón, pero no tienen la posibilidad de, por lo menos las mismas que yo, ¿no? Muchos de ellos lo han logrado, muchos de ellos digamos, de manera heroica han salido de esos lugares, pero eso no quiere decir que tengan las mismas posibilidades que yo, no las tienen, ¿no? No las tuvieron. Sí, sí, incluso Maslow en el desarrollo humano habla mucho de como esta pirámide humana, en donde menciona que si no tienes cubiertas las necesidades básicas, no tienes ni siquiera energía para poder enfocarte en otras cosas, ¿no? Tu energía está en qué voy a comer hoy, o cómo voy, o dónde voy a dormir hoy. Entonces, si tu atención está puesta sobre eso, por supuesto que no estás pensando en cómo me voy a desarrollar mejor como ser humano. No está dentro de tu posibilidad en ese momento hasta que cubras esas necesidades básicas, ¿no? Eso también en psicología lo ponen como un must. Así de fácil. Y entonces, a partir de ese presupuesto, pues es muy difícil decir que el mayor determinante es el carácter y la actitud mental. Estoy totalmente de acuerdo que sí es un determinante en todo mundo, para todo, para lo que sea. Pero sí también creo que hay 20, 30, 40 millones de personas en este país que no tuvieron ni siquiera la oportunidad de intentarlo, ¿no? Porque estaban pensando en qué voy a comer hoy. Y eso nos deberíamos de desacostumbrar completamente de eso. O sea, parte de lo que a mí me encantaría que sucediera en los próximos meses, nos sintiéramos brutalmente responsables de que eso ya no sucediera en nuestro país. Así, brutalmente responsables.
y que empezáramos a voltear a ver a esa gente y cómo podemos servirles de la mejor manera, ¿no? Y que sí, eventualmente un día todo sea qué tantas ganas le echaste a la vida y qué tanta actitud tenías para salir adelante. Que ese sea el único factor que determina quién la hace y quién no la hace. Sí, ahora como seres humanos también tenemos esta tendencia a buscar nuestra zona de confort o a quedarnos dentro del conformismo. Y yo creo que justo lo que está sucediendo ahorita es una sacudida para todos, tengas el nivel socioeconómico que tengas, fue una sacudida, por las muertes, por lo que sea, pero de alguna forma te movió. Entonces es una buena oportunidad justo para salir de esa zona de confort y observar qué está funcionando, qué no está funcionando, qué puedo cambiar. ¿Qué recomendarías a alguien a nivel individual para que empiece a poder acoplarse o empezar a generar estos cambios y no regrese justo a su zona de confort? Yo lo que recomendaría es una palabra que yo ya quiero, o sea, yo ya quiero meter en mi vocabulario todos los días, que es servir. O sea, que todos los días en la mañana se levanten los mexicanos y piensen cómo sirvo hoy de la mejor manera posible. No quiere decir irse a la sierra, dejar todo, no, servir. ¿Cómo sirvo en lo que hago todos los días? ¿Cómo le sirvo a otros? O sea, si empezamos a incorporar en la ecuación diaria la palabra servicio, creo que podemos empezar a cambiar personalmente muchísimo todos. O sea, si todos empezamos a incorporar en la vida diaria, la vida cotidiana, en nuestras profesiones, etcétera, cómo le sirvo al otro, creo que vamos a empezar a generar modelos muy diferentes de relación entre personas. Y servir implica gratis, ¿eh? O sea, es decir, servir no es lo que hago de trabajo para que me paguen un sueldo, no, no. ¿Cómo le ayudo al cuate de la calle que está allá afuera, que no tiene nada que comer? ¿Cómo le sirvo a la gente? Por ejemplo, hemos estado platicando entre abogados que uno de los grandes dramas que vamos a vivir en los próximos meses, los tribunales estuvieron cerrados 3 meses y a lo mejor van a estar cerrados un mes más. Imagínate las broncas civiles, familiares, laborales, mercantiles que se están generando hoy y los tribunales están cerrados. Imagínate cuando abran, va a ser una cosa brutal y la gente no va a tener lana para pagar abogados. Entonces, lo que he platicado con muchos amigos abogados es, pues vamos a tener que empezar a generar algún esquema para ayudar a la gente que quiere, que necesita justicia, ¿no? Que necesita saber. Yo, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Parte de las 100 ideas es ideas muy concretas para saber exigir tus derechos y buscar asesoría adecuada. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer es educar a la gente y decirle, mira, tus derechos son estos. Esto es lo que puedes exigir. Esta es la justicia que mereces, ¿no? Y entonces, servir. A mí nadie me paga por hacer esto, pero creo que es un buen servicio a la gente que tiene que aprender a exigir sus derechos ahora que salgan y todo sea un desastre, ¿no? Sí, y ahí incluso agregaría que nos pongamos creativos en esa parte de servir, ¿no? Que no nos vayamos a lo típico, como dijiste, ay, bueno, entonces me voy a la Sierra de Tarahumara, ¿no? Y me quedo ahí un mes apoyando a la comunidad. No, o sea, no precisamente tienes que hacer ese tipo de servicios, sino dentro de lo que tú ya haces, de lo que conoces, de la gente con la que interactúas en tu día a día, ¿cómo puedes servir a ese tipo de personas? ¿No? O sea, tú siendo abogado, pues obviamente buscas dentro de ahí cómo poder ayudar, pero cada quien haga lo que haga puede encontrar alguna forma de servir. E incluso ahí también te preguntaría si los políticos también tendrían que colocar esta palabra dentro de su vocabulario. Sin duda. Justo por eso se llaman servidores públicos, ¿no? Y es un concepto que a ellos se les olvida muy seguido. Son personas que sirven al público y el público es el encargado. Nosotros los ciudadanos deberíamos de ser los encargados de decirles en qué queremos que nos sirvan y cómo, ¿no? Pero para que eso suceda, o sea, hace poquito escribí un artículo en una página que tengo que fue muy, digamos, muy leído y muy comentado, que se llamaba El Ciudadano Político. Para que podamos exigirle a los servidores públicos que sean servidores públicos, primero necesito saber yo en qué quiero que me sirvan. Si no, no sé qué exigirles, ¿no? Si no me comprometo a
saber qué quiero y cómo lo quiero y en qué momento y contexto lo quiero, no tengo cómo exigirles. Entonces sí, los políticos tienen que incorporar la palabra servicio en su vocabulario y en su actuar diario, pero no lo van a hacer hasta que nosotros no lo exijamos de manera contundente y permanente, ¿no? Tú decías hace rato, de manera más creativa. Yo agregaría de manera más creativa y comprometida, porque una cosa que me preocupa es que en México somos muy buenos para la solidaridad en momentos de crisis, pero se nos olvida muy rápido cuando la crisis se acaba, ¿no? Es decir, las 3 semanas que siguieron al terremoto del 2017, todos estábamos muy comprometidos en la calle, ayudando gente, llevando despensas, cargando piedras de un edificio. 4 semanas después, cada quien estaba de vuelta en lo suyo, ¿no? Entonces yo creo que estamos llamados ahora sí a que el servicio sea comprometido y permanente, ¿no? Que esté incorporado en la vida diaria. Claro, y digo, yo también creo que a veces los cambios no son de un día al otro, sino que sobre todo cuando te vienes moviendo con cierto esquema durante mucho tiempo, pues también toma tiempo realmente cambiar ese esquema. Entonces, ¿tú crees que la educación a los niños hoy en día sea parte fundamental de lo que nos puede llevar a generar este tipo de cambios verdaderos y que sean constantes? Por supuesto, ya vi que mi hermana anda por ahí viéndonos. Mi hermana y yo acabamos de escribir y publicar un libro para niños sobre corrupción. Es un cuento para niños que se llama Bolívar, el niño presidente. Y justo el experimento que estamos haciendo mi hermana y yo es ese: empezar a hablar con los niños de temas complejos, de temas de los que antes no se hablaba. Cuando yo era pequeño, la gente decía, no, esto es de política, esto es de grandes, ¿no? Y entonces, de repente un día, cuando yo tenía 18 años, me daban mi credencial de lector y me decían, ahora ve a escoger a un político. ¿Pero con qué herramientas? ¿De qué? ¿Quién me ha hablado de este tema? ¿De dónde puedo yo saber qué es la política y para qué funciona? Entonces, lo que hicimos mi hermana y yo, nos echamos ella es pedagoga con una especialidad en educación a través del arte. Se llama Ingrid, y lo que hicimos ella y yo fue juntarnos durante meses a explorar con mi experiencia en el gobierno y en el tema anticorrupción y su experiencia en pedagogía, cómo armar un cuento para niños, para que los niños empiecen a ser parte de la conversación y se sientan ciudadanos, aunque no lo sean jurídicamente, que se sientan parte de la conversación del presente y del futuro de su país. Hicimos también una página que se llama elniñopresidente.com.mx, porque en la página lo que estamos haciendo es tratando, o sea, hay un espacio para niños, pero también un espacio para papás, en donde el espacio para papás yo me encargo de él, que es decirle a los papás, mira, cuando te pregunten qué es democracia, esto. Cuando te pregunten qué es el gobierno, es esto. Cuando te pregunten qué es la justicia, es esto. Y entonces la idea es que los papás tengan herramientas, y mi hermana hace la sección que se llama Laboratorio de Niños, que es la sección para que los niños ahí exploren estos temas, con infografías muy sencillas de qué es la democracia, qué es la justicia, qué es el gobierno, qué son las leyes, derivadas justo del libro. Porque lo que queremos es que los niños sean las conciencias al interior de las casas, que sean las conciencias, así como lo son ya, por ejemplo, en el tema ambiental. O sea, mis hijos son los primeros en decir, esa basura no va ahí, eso que estás comprando tiene mucho plástico, etcétera. Así como ya son la conciencia ambiental, la apuesta de mi hermana y mía es que sean la conciencia sobre el tema de integridad en la política, ¿no? O sea, que les expliques para qué es la política, para qué es el gobierno, para que un día puedan voltar con el papá y decirle, oye papá, espérame, ¿cómo vas a votar por ese cuate que yo ayer escuché que es un corrupto, que hizo tal o cual? O cuando llegue el papá un día y diga, bueno, pues tuve que darle una lana a la delegación para poder seguir construyendo, que el niño voltee y diga, ¿cómo? ¿Cómo una lana? ¿De qué se trata? ¿Por qué hiciste esto? Y empecemos a generar una dinámica familiar diferente. Esa es nuestra apuesta, por eso escribimos este libro. Llegamos a Planeta con un libro y salimos con una serie, vienen 2 más, entonces... Wow. Pues ahí se los encargo, porque está muy bonito. Además lo ilustró una chava que se llama Yalitza Andrade, y que es una gran artista, y es un libro muy bonito en términos de ilustración y de dinámica. Está increíble, Max.
Oye, ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de cerrar, me encantaría si puedes dar a las personas que nos están viendo hoy como unos últimos comentarios acerca de cómo pueden moverse en esta nueva normalidad o qué recomendaciones les darías. Mira, yo lo que le diría a los que nos están escuchando es que se tomen en serio la idea de que si no tenemos una democracia funcional, el país sí se nos puede ir de las manos y está en nuestras manos cuidarla y mantenerla, ¿no? Es decir, no les quiero amargar la noche y hacerles más dura su responsabilidad, pero sí nos toca tomar en las manos el país, sí nos toca empezar a informarnos mejor, empezar a buscar buenas fuentes. No les digo, no se torturen viendo una conferencia de prensa de un señor en la mañana o de un señor en la noche. No, a eso no me refiero. Busquen buenas fuentes de información, busquen buenos canales, busquen buenos libros sobre qué es el gobierno, cómo funciona, cuáles son sus derechos, busquen quiénes son sus representantes, cómo pueden ponerse en contacto con ellos, etcétera, para empezar a generar un criterio político. Y la recomendación que hago ahora por todos lados es: empiecen por su calle, empiecen por su barrio. Regresemos a esa política local en la que lo primero que me importa es que mi barrio funcione, que mi barrio esté seguro, que mi barrio esté limpio, bien alumbrado, que nos conozcamos, que conozcamos al policía de la esquina que nos cuida, que conozcamos a las personas que se encargan de tener el alumbrado en su lugar y el drenaje funcionando. Imagínate qué maravilla que tuviéramos un país en el que estas pequeñas células que son los barrios empezaran a transformarse. Hemos estado esperando todo el tiempo la transformación de arriba hacia abajo, ¿no? Del gobierno, de los políticos hacia abajo. Imagínate que les pusiéramos el ejemplo, que empezáramos a generar barrios diferentes, que empezaran a conectarse y a competir entre sí por quién es mejor y cómo funcionan, dónde funcionan mejor las cosas. La dinámica sería muy distinta, ¿no? Totalmente. Oye, Maxi, ¿dónde te pueden encontrar para los que quieran buscar algún libro tuyo o seguir tus pláticas? Pues mira, en mi página de internet está toda la información, maxkaiser.com.mx. Es, digamos, una página muy sencilla. Ahí está todo lo que escribo, todos los libros, etcétera. En Twitter soy muy activo y es donde más lata doy, maxkaiser75. Y pues aquí en Instagram también, que soy muy nuevo en Instagram, pero ahí voy, poco a poco. Perfecto. Max, pues muchísimas gracias. Qué honor tenerte como invitado el día de hoy y dialogar de un tema tan importante que, como dije en un inicio, a veces me genera resistencia porque a lo mejor no sé mucho, pero justo es como ir quitando, yo creo, estas barreras, ¿no? Que luego nosotros solitos colocamos y es como, ay, pues claro que se puede dialogar acerca de estos temas, aunque no seas experto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Tenemos que empezar a normalizar este tipo de charlas para que todos empecemos a entrarle al tema. Muy bien. Qué Pues gusto y mil muchísimas gracias gracias. por la invitación. Gracias, Max. Seguimos en conexión y ya saben, ahí pueden encontrar a Max en sus redes. Me despido, ya se va a cortar. Gracias a todos. Hasta luego.